El próximo domingo 24 de septiembre, Alemania, la potencia económica número 1 de Europa, realizará sus elecciones para los escaños en el Congreso. El partido que gane formará un gobierno de coalición y el líder o la líder de ese partido será el próximo canciller. Angela Merkel y Martin Schulz son los candidatos mejor posicionados. Lucy Bravo. Una vez más, el futuro de la Unión Europea se decidirá en las urnas. Ahora será el turno de Alemania, que deberá elegir entre continuar con la visión de Angela Merkel o un candidato del Partido Socialdemócrata que no termina de convencer al electorado, Martin Schulz. Sin duda, ofrecer una alternativa convincente a la canciller Merkel se ha convertido en una tarea compleja para Schulz, pero el librero, que ocupó un escaño en el Parlamento Europeo durante 22 años y que lo presidió durante 5, puso el foco de su campaña en el aumento de las políticas sociales, la lucha contra los contratos laborales precarios y el fortalecimiento de la Unión Europea. Por su parte, Merkel, la doctora en química cuántica y primera mujer canciller de Alemania, busca un cuarto mandato manteniendo firme su visión humanitaria para atender la crisis de refugiados frente a la amenaza populista que recorre Europa. Bajo el liderazgo de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, Alemania vive un periodo de gran crecimiento económico con cifras récord y mínimos históricos de paro, tan solo el 5%. Y muchos le apuestan a su experiencia y solidez. A una semana de las elecciones, ambos candidatos protagonizaron el único debate televisivo de la campaña, un encuentro marcado por escasas diferencias ideológicas y programáticas. Las últimas encuestas le dan una ventaja a Merkel de 14 puntos, pero en un mundo de sorpresas electorales cualquier cosa puede suceder. Embajador Víctor Elbling, hay dos candidatos punteros, se sabe quiénes son y por supuesto tienen programas de gobierno y propuestas diferentes, pero hay una coincidencia en torno al Brexit. Háblenos de esta coincidencia. No, claro, en la Unión Europea, ¿no? Gran Bretaña es un jugador importante, ha habido una decisión de salirse, pero creo que para cualquier partido, para cualquier jefe de gobierno en Alemania está muy claro que Gran Bretaña va a seguir siendo un socio esencial para esta Europa. Entonces las negociaciones para una salida ordenada de Gran Bretaña pues siguen siendo importantes. Lo lamentamos mucho que los británicos hayan decidido salirse de la Unión Europea. Creo que vamos a perder todos un poco, pero vamos a intentar limitar los daños y que después sigamos teniendo una buena relación de partenariado con todo lo importante que es Gran Bretaña para Europa como miembros de la OTAN y muchos otros temas, incluido el tema comercial. Y por supuesto estos dos punteros también son como coincidentes en torno a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La relación de Alemania con Estados Unidos y Donald Trump es importante. ¿Cómo ven ahora la política global de Donald Trump? Nosotros somos un país como México que le pone mucha importancia a las fronteras abiertas, al libre comercio. Entonces está claro que miramos con una cierta preocupación también, ¿no?, hacia el norte de América, hacia Estados Unidos, pero de nuevo, ¿no?, Estados Unidos es un socio increíblemente importante para Alemania, para Europa, en todos los temas de seguridad, pero también los temas de responsabilidad global, temas de defensa, entre otras cosas, ¿no? Seguimos siendo dos países con valores muy fuertes, compartidos. Hemos reconstruido Europa y Alemania juntos después de la Segunda Guerra Mundial, así que creo que es muy importante encontrar campo donde podamos coincidir y creo que estamos trabajando en eso. Es importante encontrar una base de cooperación también con esta administración de Estados Unidos. Bien, en el contexto electoral de Alemania, en el pasado reciente ha habido preocupación en Europa en general por el avance de la extrema derecha. El que haya dos punteros que no pertenecen a esa corriente habla de que ya no son tan sólidos. ¿Cómo ven a la extrema derecha también en Alemania y en la parte europea? Sí, es un desarrollo preocupante. En Alemania también hay movimientos y especialmente un movimiento de extrema derecha, digamos, de un
conservadores de una derecha más extrema de la que conocemos hasta ahora. En los sondeos, ese partido que se llama AfD está sacando unos 7% así de los votos, así que está muy lejos de ser de alguna manera punteros, pero sí es preocupante ver que haya ese movimiento, ¿no? Es un movimiento que es xenófobo, es un movimiento que tiene una tendencia a mirar a Alemania sin pensar demasiado en los vecinos, está en contra de la Unión Europea. Así que es preocupante, pero creo que está bajo control y afortunadamente en Europa en las últimas elecciones creo que los populistas en Francia, en Austria, en Francia también, los Países Bajos, en Francia, como decía, pues no han ganado, sino han salido perdiendo. Afortunadamente creo que lo peor ha pasado en ese sentido. Una extrema derecha a la que también le preocupa o tiene una posición radical con respecto a la migración, donde Alemania ha tenido un liderazgo importante. Ese es uno de los grandes temas en el contexto electoral. Probablemente sea en este momento el tema de más relevancia, que también interesa mucho a los ciudadanos, porque Alemania acogió en el año 2015 ella sola a 1 millón de refugiados que vinieron a Alemania. Muchos de ellos se han quedado en Alemania. Ahora las cifras han bajado algo, pero es verdad que en Alemania tenemos una constitución que nos dice que tenemos que ser abiertos y queremos ser abiertos hacia los refugiados políticos, ¿no? No hay ningún tope, digamos, solo hasta aquí, no más que allá, sino los que son refugiados tienen un derecho de venir a Alemania. Entonces es un tema importante porque, claro, 1 millón puede rebasar, yo creo, las capacidades de muchos países y nosotros también nos hemos tenido que habituar un poco a este número y poner las instalaciones, la infraestructura necesaria. Pero creo que eso está en muy buen camino ahora. Otro gran tema, el terrorismo. Claro, eso es un tema como la migración de una dimensión global. Creo que no se puede atajar pues un país solo o pocos países. Creo que es algo que tenemos en común, que hay que combatirlo en común, pero sin dejar en el camino los valores que tenemos, ¿no? Valores de libertad de expresión, de libertad personal. Creo que eso es muy importante también en tiempos difíciles con el terrorismo activo que estamos viviendo. Los valores siguen siendo esenciales. Alemania, y lo digo comparando nuestro país con Alemania, es ejemplar en cuanto a la participación política. Me refiero al voto. Allá no es obligatorio el voto como no lo es en México, pero allá sí votan. Ha habido porcentajes de votación en elecciones pasadas por ahí del 90%, el 80%, y ahora más del 70% dicen que es bajo. ¿Cómo le han hecho para lograr esta participación de la sociedad? Creo que tiene que ver con nuestra historia. Hasta 1945 tuvimos 12 años de dictadura y la democracia creo que es vista como algo que se ha alcanzado, que hay que defender. Y hay altibajos también en la participación, pero normalmente sigue siendo por arriba del 70%. Y entonces creo que la gran mayoría de los ciudadanos sí tienen la impresión de que es relevante su voto, que puede cambiar algo con su voto en un entorno donde las instituciones son estables, son fuertes, pero naturalmente la cuestión de quién es canciller, qué partido va a dominar en una coalición, casi siempre tenemos coaliciones en Alemania, pues es elemental. Entonces la gente sí piensa que su voto es relevante, por eso van. Muy bien, pues más del 70%, felicidades. A ver cómo van las del próximo domingo. Embajador, en el caso de México-Alemania, ustedes realizaron un año dual muy exitoso, hubo firma de convenios, vino la canciller a concluir este evento. ¿Cómo van los convenios? Bueno, tuvimos, creo, un año dual muy exitoso en los dos sentidos, ¿no? Alemania en México, solo Alemania y México organizó unos 1.400 eventos, son muchísimos, y usted lo dijo, la canciller vino, el ministro de Asuntos Exteriores vino. Tenemos muchos convenios que van, por ejemplo, en intercambio de estudiantes, ¿no? Tenemos una institución alemana que se llama DAAD, que cada año otorga 1.000 becas a mexicanos. Tenemos cooperaciones entre universidades, ya más de 360 cooperaciones.
tenemos el Instituto Max Planck, el Instituto Fraunhofer, que ha empezado una cooperación muy importante con el CONACYT. Creo que hay muchas cosas que se mueven por ahí, pero también en otros sectores, por ejemplo, en el tema del Estado de Derecho, ¿no? Apoyamos en el tema de los desaparecidos, apoyamos ahora en la implementación, vamos a apoyar en el tema de la ley contra la tortura, por ejemplo, en el tema de la corrupción, hay convenios bilaterales donde apoyamos al gobierno mexicano en su tarea. O sea, hay muchos temas que estamos llevando para adelante y creo que el año dual ha dado un impulso adicional a todos estos temas. Sí, sin duda, cuando vino la canciller Merkel, una parte de las noticias iba enfocada a esta parte de los derechos humanos, en fin, y de la asesoría que podría prestar esta colaboración Alemania-México respecto a temas, por ejemplo, de seguridad, transparencia, etcétera. En esa parte también van caminando bien, lo ha recibido bien el gobierno mexicano. Sí, absolutamente. Hay un convenio, una cooperación que tenemos con la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio del Interior alemán, y ahí se trata de ver qué es lo que podemos hacer, porque siempre aprendemos los dos lados, naturalmente. No se trata de Alemania llevando algo hacia México, sino que intercambiamos experiencias, se trata de ver qué podemos hacer en los gobiernos, en la función pública, para mejorar el tema de la transparencia. Creo que hay mucho camino que recorrer y estamos muy comprometidos en ese sentido. Bueno, pues la moneda está en el aire, insisto, hay dos punteros, hay una más fuerte que el otro, la señora Merkel, pero también está el señor Schulz. Gane quien gane, ¿cómo vislumbra la relación México-Alemania? Bueno, esa seguramente no va a cambiar, o sea, vamos a seguir incrementando, dinamizando esta relación que ya tiene una dinámica muy fuerte. Tenemos un comercio bilateral que se incrementó el año pasado en un 25% en los dos sentidos. Hay grandísimas inversiones alemanas aquí en México. México se ha vuelto uno de los socios estratégicos para la industria alemana, pero también en la cultura, en la ciencia y tecnología, en la investigación. Tenemos una cooperación muy, muy estrecha. Las universidades, como decíamos antes, los jóvenes se interesan por Alemania, les encanta ir a estudiar allá y queremos simplemente seguir por ese camino, y creo que hay mucho campo todavía por incrementar esta relación, que ya es una relación fantástica, muy exitosa, y de dos países que creo que se caen bien el uno al otro, se son simpáticos y donde hay interés y valores también que tenemos en común. Le agradecemos mucho, embajador Víctor Elvin, que por cierto es un gran gourmet y come mucho picante mexicano, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. De ganar nuevamente Angela Merkel, como pronostican las encuestas, sería su cuarto mandato al frente del gobierno de Alemania. Si lo logra, empataría con Helmut Kohl, que estuvo 16 años como canciller en una etapa muy importante para Europa y el mundo, la posguerra. Esto fue A Quemarropa.